Buen día, Cristiano Curioso. ¿Estás listo para responder 40 preguntas curiosas de la Biblia? Si es así, comencemos. 1. ¿Quién dijo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la respuesta correcta es la alternativa A, David. Encuentra estas palabras en el Salmo capítulo 23, versículo 1. Pregunta 2. ¿En qué libro se menciona la historia de Gedeón? Y la respuesta es en Jueces. Jueces capítulo 6 al capítulo 8. Pregunta 3. ¿Qué hombre fue elegido como apóstol en reemplazo de Judas Iscariote? Y la respuesta es Matías. Hechos capítulo 1 versículo 26. Pregunta 4. ¿Cuántos diáconos escogieron los apóstoles para servir las mesas? Y la respuesta es 7 diáconos. Hechos capítulo 6 versículo 5. 5. Complete el versículo. Dice él: en su corazón no hay Dios. Y la respuesta es necio. Salmo capítulo 14 versículo 1. Pregunta 6. ¿Cuál es el nombre que Dios le reveló a Moisés para que lo diera a conocer a su pueblo? Y la respuesta es yo soy. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Pregunta 7. ¿Desde qué lugar fueron enviados Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero? Y la respuesta es Antioquía. Hechos capítulo 13 versículo 1. Pregunta 8. ¿Quién aconsejó a Moisés que pusiera jueces sobre el pueblo de Israel? Y la respuesta es Jetro, su suegro. Éxodo capítulo 18 versículo 17. Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo quedó ciego el apóstol Pablo? Y la respuesta es 3 días. Hechos capítulo 9 versículo 9. Pregunta 10. ¿Cuál de las plagas enviadas a Egipto duró 3 días? Y la respuesta es la plaga de tinieblas. Éxodo capítulo 10 versículo del 21 al 23. Pregunta 11. ¿Quién fue el hombre delante del cual pusieron las ropas de Esteban? Y la respuesta es Saulo. Hechos capítulo 7 versículo 59. Pregunta 12. ¿De qué pueblo eran Ruth y Orfa? Y la respuesta es de Moab. Ruth capítulo 1 versículo 4. Pregunta 13. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? Y la respuesta es Ismael. Génesis capítulo 16 versículo 11. Pregunta 14. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Y la respuesta es el apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Pregunta 15. ¿En qué monte se enfrentaron Elías y los profetas de Baal? La respuesta es en el monte Carmelo. Primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 20. Pregunta 16. ¿Qué parte de Adán usó Dios para formar a Eva? Y la respuesta es su costilla. Génesis capítulo 2 versículo 22. Pregunta 17. ¿A quién ofreció Dios como portavoz para Moisés? Y la respuesta es Aarón. Éxodo capítulo 4 del 14 al 16. Pregunta 18. ¿Quién escribió el Salmo 23? Y la respuesta es el rey David. Salmo capítulo 23. Pregunta 19. ¿A qué iglesia se le dice al que venciere le daré a comer del maná escondido? Y la respuesta es a Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Pregunta 20. ¿Qué profeta dijo: heme aquí, envíame a mí? Y la respuesta es Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 8. Pregunta 21. ¿Con qué filósofo disputó Pablo en la ciudad de Atenas? Y la respuesta correcta es la alternativa A, los estoicos. Encuentra la respuesta en el libro de los Hechos capítulo 17 del 16 al 18. Pregunta 22. ¿Quiénes fueron los esposos que hacían tiendas con Pablo en la ciudad de Corinto? Y la respuesta correcta es la alternativa C, Priscila y Aquila. Puedes encontrar la respuesta en el libro de los Hechos capítulo 18 del 1 al 3.
Pregunta 23. ¿Qué hombre judío fue llamado varón elocuente y poderoso en las escrituras? Y la respuesta correcta es la alternativa B, Apolos. Encuentra la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Pregunta 24. ¿Cuánto tiempo enseñó Pablo la palabra del Señor en la escuela de Tirano? Y la respuesta correcta es la alternativa A, 2 años. Puedes encontrar la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 19, del 9 al 10. Pregunta 25. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a Tito? Y la respuesta correcta es la alternativa A, 3 capítulos. Verifícalo por ti mismo, la carta a Tito tiene 3 capítulos. Pregunta 26. ¿Cuántos años tenía Noé cuando comenzó el diluvio? Y la respuesta correcta es la alternativa B, 600 años. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 6. Pregunta 27. ¿Cómo se llamó la primera hija que Dios le devolvió a Job? Y la respuesta correcta es la alternativa C, Yemima. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Job capítulo 42, versículo 14. Pregunta 28. ¿Cuántos años reinó Ezequías en Jerusalén? Y la respuesta correcta es la alternativa B, 29 años. Encuentra la respuesta en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Pregunta 29. ¿Qué fruto produjo la vara de Aarón que reverdeció? Y la respuesta correcta es la alternativa A, almendras. Puedes encontrar la respuesta en el libro de Números, capítulo 17, versículo 8. Pregunta 30. ¿Cuántos años vivió Set, el hijo de Adán? La respuesta correcta es la alternativa B, 912 años. Encuentra la respuesta en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 8. Pregunta 30. ¿Qué comieron los hermanos de José después de que lo arrojaron en el pozo? Y la respuesta es pan. Génesis capítulo 37, versículo 25. Pregunta 31. ¿A qué profeta vino a buscar el general sirio Naamán porque estaba leproso? Y la respuesta es a Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Pregunta 32. ¿Cómo se llamaba el hermano del apóstol Pedro? Y la respuesta es Andrés, Mateo capítulo 4, versículo 18. Pregunta 33. ¿Con cuántos peces alimentó Jesús a más de 5,000 personas? Y la respuesta es con 2 peces, Juan capítulo 6, versículo 9. Pregunta 34. ¿Con las hojas de qué planta Adán y Eva cubrieron su desnudez? Y la respuesta es de una higuera, Génesis capítulo 3, versículo 7. Pregunta 35. ¿Quién comió un panal de miel que estaba dentro de un león muerto? Y la respuesta es Sansón, Jueces capítulo 14, versículos del 8 al 9. Pregunta 36. ¿De qué profeta dijo Jesús no ha habido uno mayor? Y la respuesta es de Juan el Bautista, Mateo capítulo 11, versículo 11. Pregunta 37. ¿Cuál fue la ciudad por la cual Abraham intercedió ante Dios? Y la respuesta es Sodoma, Génesis capítulo 18, versículo 22. 38. Completa el versículo. Él no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y la respuesta es ladrón, Juan capítulo 10, versículo 10. Pregunta 39. ¿Cómo se llamaba el hombre justo y piadoso a quien Dios le prometió que vería a Jesús? Y la respuesta es Simeón, Lucas capítulo 2, versículo 25. Pregunta 40. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando habló al faraón? Y la respuesta es 80 años, Éxodo capítulo 7, versículo 7. Si respondiste de 1 a 15 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 16 a 30 preguntas, eres un cristiano curioso promedio. Si respondiste de 31 a 34 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Y si respondiste de 35 a 40 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Dime en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras.
Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver y disfrutar en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.